Estamos considerando como este tema general, lecciones desde la barca. Estas enseñanzas están basadas pues en acontecimientos que ocurrieron alrededor de verdad de la barca y cómo el Señor daba y nos da ahora a nosotros enseñanzas, ¿no? Lecciones. La semana pasada consideramos belleza en la tormenta, que es la lección que nos enseñó el Señor la semana pasada. Ahora vamos a estar hablando de un tema nuevo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, que vamos a considerar un par de versículos que están en Mateo 14, del 22 al 31. Esta es la historia en la cual está basada esta enseñanza. El libro de Mateo 14, 22 al 31. Lo tenemos. Voy a leer y vamos a concentrarnos en algunos versículos. Vamos a basar el mensaje en algunos versículos de aquí, algo que ocurrió, ¿verdad?, en esta historia. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su mano nos alcanza, es el título del mensaje de esta mañana. Su mano nos alcanza. La historia que estamos leyendo, hermanos, se da sobre la barca, ¿verdad? Nuevamente vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesús envía a sus discípulos adelante, que se adelanten en la barca, mientras que él se queda despidiendo a la multitud y orar. Cuando ya es la noche, dice que sus discípulos estando en medio del mar, la tormenta había otra vez llegado, y Jesús va hacia ellos caminando sobre las olas. Y cuando lo ven, algunos, ¿verdad?, empezaron a tener miedo y pavor y dicen: ¡ay, es un fantasma! Pero Pedro, ¿verdad?, cuando el Señor le dice: yo soy, no tengan miedo, Pedro dice: Señor, si eres tú, entonces que vaya yo también como tú, camine sobre las aguas y llegue hasta donde tú estás. Y Jesús le dice: sí, ven. Y el versículo 30 dice que pero cuando vio, al ver el fuerte viento, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro le dice a Jesús, ¿verdad?, pide ir a donde está Jesús caminando sobre las aguas. Pero cuando vio las olas, ¿verdad?, cuando sintió el viento, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse en el agua. Entonces le dio pavor sentir, ¿verdad?, pues obviamente que las aguas lo estaban cubriendo, y entonces dio gritos a Jesús para que lo salvara. Ahora, hermanos, lo maravilloso de esta historia, estos versículos, que da para otras lecciones, es que Pedro, bueno, más bien no es que Pedro anda sobre las aguas, aunque pareciera que eso sería algo interesante, ¿no?, milagroso. O sea, eso pareciera que sería la base del mensaje, el hecho de que Pedro anduvo sobre las aguas. Pero no, lo maravilloso de esta historia es lo que ocurrió después. En Mateo 14:31, el versículo más adelante, dice que al momento, cuando Pedro le dice al Señor: sálvame, dice que al momento Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano, asió de él
y pues lo levantó. Jesús extendió su mano para levantar a quien necesitaba. En ese caso a Pedro, que necesitaba ser sacado del agua y que necesitaba ser librado del abismo. Porque, hermanos, la mano del Señor nos alcanza. La mano del Señor siempre nos alcanza. En Lucas 15 encontramos el famoso relato del hijo pródigo. El famoso relato del hijo pródigo. El Señor dice esta parábola, esta enseñanza, diciendo que había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Recuerdan? Que tenía un hombre 2 hijos, y el menor le dijo a su papá: papá, pues dame los bienes que me corresponden, es decir, dame la herencia que me corresponde. El papá pues obviamente tenía recursos económicos, y entonces dice que el papá hizo, ¿verdad?, caso a su hijo y le reparte la herencia. Y luego dice la escritura que este hijo, una vez que le repartieron la herencia, convirtió la herencia en efectivo. Es lo que entendemos, que por ahí estuvo, a lo mejor le dio un terreno y él lo vendió, y con ese dinero que tuvo, dice que dejó lo que tenía, dejó su casa, y dice que se fue del hogar, y dice la escritura que fue a vivir perdidamente. Dejó todo este hijo por su propia voluntad. En el hogar lo tenía todo, pero prefirió irse y abandonar su casa, a su padre, para hacer lo que él quería, para ser libre del yugo de su padre y disfrutar pues de todas aquellas cosas que le hacían sentir bien. Eso es lo que hizo este personaje, el hijo pródigo. La escritura, ¿verdad?, nos narra esta historia. Y esto que hizo este joven, este hombre, se parece mucho a lo que el salmista dice en el Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 3, el pensamiento que las personas tenemos a veces. Dice el Salmo 2, versículo 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lo que la gente piensa. No me gusta, ¿verdad?, que me digan que estoy haciendo mal. No me gusta lo que dice el Señor, lo que pide el Señor, lo que pide Dios. No estoy de acuerdo con eso, voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces, en un acto, ¿verdad?, de rebeldía, dice: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, como si estuviéramos atados, ¿verdad? Esa es la expresión. En la parábola de este hijo pródigo refleja, hermanos, la actitud de aquellas personas, ¿verdad?, que no quieren seguir a Cristo, que no tienen el más mínimo deseo de hacer la voluntad del Señor. Pero no se limita solamente a aquellos que no tienen conocimiento de Dios, que no saben de la Biblia, que en su vida pues han leído a lo mejor la Escritura. No es necesariamente para ellos, sino es también para aquellos que conocemos del Señor, pero que a veces, hermanos, estando en Cristo, nos sentimos o somos atrapados por el pecado. Esta parábola del hijo pródigo, que tenía todo en su casa, pero que decide irse y hacer lo que él quiere, refleja la actitud de algunos cristianos, hermanos, que son después atrapados por el pecado cuando también deciden hacer lo que ellos quieren. El pecado es pecado. El pecado es hacer lo que nosotros queremos, no lo que el Señor pide. Pero quiero hacer una distinción de los pecados, del tipo de pecado.
Porque hay pecados, hermanos, de los que no somos conscientes. La raíz de esta palabra, lo que significa la palabra pecado es errar el blanco. Es decir, tenemos un objetivo, pero hacemos otra cosa. No le damos al clavo, hacemos lo que nosotros queramos y andamos regándola, ¿no? Pero hay, hermanos, diferentes, vamos a ponerlos así, tipos de pecados. Hay pecados de los que no somos conscientes. Como hemos comentado otras veces, estos pecados que hacemos de manera inconsciente es que, por ejemplo, nosotros ya somos cristianos, ya hemos aceptado al Señor, vivimos o queremos vivir, ¿verdad?, la vida como el Señor quiere que la vivamos, pero eventualmente, hermanos, el viejo hombre que dice Pablo, ¿verdad?, que se niega a morir, ese viejo hombre que antes éramos, la manera como antes vivíamos, a veces se levanta como un zombie, ¿no? De repente ocurre algo que nos hace regresar, ¿verdad?, a ese viejo hombre. Eventualmente, ¿verdad?, puede resurgir ese viejo hombre, ¿verdad? Cuando va manejando el cristiano, ¿verdad?, y de repente pues se le atraviesa uno, le echa el carro el otro, ¿verdad? De repente por ahí se sale una víbora de la boca, ¿no? Y empieza a pitarle al que se le atravesó. O estamos en la casa, ¿verdad?, y el niño travieso hace enojar, ¿verdad?, al papá o a la mamá, ¿verdad? Lo hace enojar, no le hace caso. Y entonces, ¿verdad?, el viejo hombre se transforma y se convierte en Hulk, ¿no? Y entonces empezamos a gritar y etcétera, ¿no? La vecina, ¿verdad?, que le echa la tierra a uno, que todos los días está con su música a todo volumen y de repente pues también nos enojamos. Y a eso me refiero, ese tipo de cosas, esos pecados que a veces hacemos de manera inconsciente. Pero lo peligroso, hermanos, es el pecado que hacemos de manera consciente. El pecado que hacemos de manera consciente, del cual Santiago nos habla en Santiago 1 del 13 al 15. Y es que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, es decir, que usted y yo, somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, o sea, de nuestros propios deseos. Dice el versículo 15, entonces los deseos, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Este mismo pasaje, voy a leerlo en una traducción del lenguaje actual que dice lo siguiente, es más clara. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, escuchemos, no le echen la culpa a Dios. Cuando ustedes son tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Es decir, que de antemano sabemos que lo que vamos a hacer o estamos por hacer acarreará la tentación. Así es como como dice este pasaje. Es decir, sabemos que lo que vamos a hacer nos va a tentar. Por ejemplo, es un ejemplo burdo, pero para que nos quede un poquito más claro. Cuando estamos a dieta, ¿quién ha estado a dieta aquí alguna vez? Yo sí he estado a dieta. Pero cuando uno está a dieta, hermanos, lo primero que le quitan es el pan, el refresco, la manteca, la harina, todo lo rico, ¿no? Dicen. Cuando estamos a dieta, hermanos, si usted quiere en realidad hacer la dieta, pues lo primero que tiene que hacer es llegar a su casa y tirar todo el pan dulce que tenga ahí. ¿Verdad? Es lo primero que tiene que hacer. Porque si no lo hace, pues está la tentación, ¿no? Ahí, el pan dulce, cuando hace frío, ¿no? Sí, dice el meme, ¿no? No me dará daño el café así. ¿Cómo?
así sin pan, porque como que eso es lo que hace clic el pan y el café. Entonces, pero usted quiere hacer dieta, tire el pan, ¿verdad? Porque si no, hasta el olor le va a hacer que se le antoje. No se le ocurre pasar por una panadería, ¿verdad? Porque si pasa por la panadería, el olor lo va a hacer que engorde también. Entonces dice, no, quítame todo el pan. Es más, guarda el pan, no quiero verlos comer pan, ¿verdad? Etcétera. Por eso vamos a evitar, ¿verdad?, que haya pan en la casa. Por eso vamos a evitar pasar frente a la panadería. ¿Sí o no? Pues es lo que vamos a hacer. Lo que está diciendo aquí este ejemplo es que aún nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando sabemos que somos débiles ante algo, pero aún y a pesar de que sabemos que somos débiles, aún y cuando sabemos, ¿verdad?, que esa área de nuestra vida batallamos, no le ponemos un alto, sino que nos exponemos a la tentación. Es lo que dice aquí Santiago. Que aún sabiendo que el pan, por ponerlo así, es algo que a mí me afecta, pero aún y a pesar de eso, sigo pasando frente a la panadería, sigo trayendo el pan a la casa, etcétera, etcétera. Lo sigo comprando y ahí lo tengo guardado. Esa es la tentación. Esa es ponernos en una posición, ¿verdad?, de exponernos hacia ello, hacia ese pecado, hacia eso, a eso que sabemos que no debemos de hacer, pero que no le ponemos un alto y seguimos ahí poquito, o sea, lo voy a dejar ahí, nomás lo voy a ver, ¿no? Pero la cosa no termina ahí. No se trata solamente de exponernos al pecado, ¿verdad?, o a la tentación en este caso, sino que continuamos, ¿verdad?, haciéndolo, pensando que podremos vencer esa tentación. Voy a poner otra vez el pan, compro el pan, lo traigo a la casa, lo dejo guardado, y luego pasa el panadero con el pan y compro más pan y lo pongo encima de la mesa y empieza a llenarse la casa de olor a pan, y digo, no, yo puedo, pues cómo no. Pensamos que podemos vencer la tentación, pero eventualmente, hermanos, ese pan se va a volver más rico cada vez que lo veamos, hasta que nos sentemos ahí y nos devoremos la pieza de pan. Así es la tentación. La tenemos enfrente, estamos viéndola, cada vez pareciera más atractiva, hasta que abrazamos la tentación y se convierte en pecado. Y lo peor aún, ¿verdad?, es que abrazamos ese pecado a sabiendas que lo que estamos haciendo está fuera de la voluntad de Dios. O sea, sabemos que no debemos de hacerlo, pero aún y a pesar de eso, lo hacemos. Y hermanos, a nadie le podemos echar la culpa, porque nosotros solos nos expusimos a la tentación y pecamos. Nosotros mismos nos hundimos en el pecado muchas veces. Aún a sabiendas que eso me hace daño, hablando de lo físico, por ejemplo, aún a sabiendas que la coca qué daño hace, pero cómo nos gusta tomarla, ¿no? Ya se te hace agua a la boca, dicen, ¿no?, cuando te la tomas. Bueno, el pecado a veces es así. A sabiendas de que hace mal, de que traerá mal, ¿verdad?, lo practicamos y lo disfrutamos. Nosotros nos ponemos en esas situaciones, ¿verdad?, de hundirnos en el pecado, de tomarlo, de abrazarlo. La Escritura dice que el pecado nos separa de Dios. Un solo pecado, una sola ir en contra del Señor, de Dios, en una sola cosa, eso nos separa de Dios. Uno solo es suficiente para la condenación, para separarnos de Dios. Pero cuando hemos abrazado el pecado,
Es decir, cuando hemos practicado lo suficientemente el pecado, es decir, practicarlo es continuamente hacerlo, volvernos expertos en el pecado. Cuando hace simbiosis con nosotros, es como algo que no podemos deshacernos de él, que pareciera que no podremos vivir sin él. Y es ahí donde el peligro radica. Porque cuando estamos en el pecado, sumidos en el pecado, luego pareciera que no hay forma de salir. Cuando estamos tan abrazados con el pecado, cuando hemos practicado durante tanto tiempo el pecado, pareciera que no podemos salir de él. Nuestros pecados nos hacen que nos hundamos, ¿verdad? Digámoslo, en ese lodo que es el pecado. ¿Cuántas historias usted conoce, verdad, de personas, o yo conozco de personas que incluso, verdad, siendo cristianos, que han conocido al Señor, que han servido a Dios, pues se alejan de Él y empiezan a practicar el pecado? Y no solamente, ¿verdad?, digamos uno, sino múltiples. Dices, oye, ¿cómo puede ser posible? Pues si este estaba aquí. Y va y se ensucia más y más y más. Es lo que pasa con el pecado. Con los vicios, por ejemplo, ¿verdad? Usted puede ver a las personas así. Primero, pues pareciera que lo tenían controlado, y luego después, a los días ya lo ven en la calle, por ejemplo, ahí tirado en la calle a las personas, ¿no? Porque el pecado, han abrazado el pecado, lo han practicado tanto que ya pareciera que es imposible dejarlo, salir de él. En 2 de Pedro 2, 20 al 22 hay una expresión muy terrible, muy fuerte con relación a aquellos, ¿verdad?, que aún habiendo estado entre nosotros, que habiendo sido parte de la familia de Dios, se alejan de Él, ¿verdad? Y rechazan al Señor y regresan al pecado y se vuelven peor, ¿verdad?, que antes. Ejemplifica este pasaje. Solamente quiero leer estos versículos que son muy fuertes, que se oyen muy fuertes, pero que la Biblia nos lo deja para que nosotros pensemos y estemos conscientes de ellos. Ciertamente este pasaje es el contexto. El apóstol Pedro está refiriéndose a los falsos maestros, a aquellos que se levantan y que predican o que dicen cosas que no son ciertas, que no están de acuerdo a la Biblia. Pero dice el pasaje, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, no son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, habiendo conocido al Señor, se meten en otras cosas, ¿verdad? Dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el siguiente pasaje es el que está bien fuerte. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice, qué feo, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Uy, qué feo, ¿verdad? Estas cosas, sobre todo el perro, a mí me da así como que, qué feo. Porque finalmente los marranos, pues a esos así son, ¿no? Si los bañas, van a regresar a revolcarse en el cielo. Pero lo dices tú, pues los perritos tú los bañas, tú los alimentas, a veces bien alimentados, y como quiera el perro, si se vomita, se va a ir a comer su vómito. Bueno, esto que estamos leyendo es lo que dice Pedro, que a veces el ser humano actúa, que conoce al Señor, que está en la casa, como el hijo pródigo, ¿verdad? Pero que se aleja del Señor y luego después es como este animal, que estando y teniendo todo, se revuelca
en el cielo o se vuelve a comer su propio vómito. Es decir, que el humano llega a niveles de pecaminosidad peores que incluso que los que antes había estado, ¿verdad? Es todavía peor de lo que antes había sido. Y eso ocurre en el ser humano. Como personas, ¿verdad?, que han estado, por ejemplo, en cárcel y salen y pareciera que ahí, digo, pues ya perdiste la lección, ¿no? O sea, ya estuviste ahí entambado, pero resulta que sale y vuelve a hacer lo mismo que antes hacía o cosas peores y va a regreso, ¿no? Porque eso está en la naturaleza humana. Pero también, hermanos, hay otros pecados que son recurrentes, ¿verdad? Cosas que a veces nosotros hemos intentado erradicar de nuestra vida, que a veces, como decíamos, pareciera que ya los hemos vencido, pero que en algún momento de nuestra vida se vuelven a manifestar. Y a veces eso que nos pasa, que decimos nosotros, bueno, esto ya lo vencí, ya no soy así, ya no soy la misma persona que era antes, ya soy una nueva criatura, ya me alejé de esto, ya me alejé de lo otro. Pero cuando pasa otra vez en nuestras vidas, cuando caemos en una situación de esta, en un pecado como este, ¿verdad? Luego se nos viene a la mente rápidamente esto de, como que escuchamos una voz, ¿verdad? Nuestra propia voz que nos dice, ¿ya ves? Ya volviste a fallar. ¿Ya ves? Pues no que eres cristiano, no es que eres cristiano y que vas a la iglesia. Tú no eres más que un fraude. ¿Para qué vas a reunirte, hipócrita? ¿Para qué vas? Tú eres un pecador, nada más es lo único que eres. ¿Para qué vas? ¿Les ha pasado esto? Sí, a veces pasa eso. Y nos sentimos como David, que dice la Escritura que era un varón conforme al corazón de Dios. Y David dice en el Salmo 69, 1 y 2, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. David era un hombre que conocía al Señor, pero se sintió así. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido, dice, en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Esto mismo en otra versión dice lo siguiente: sácame del lodo, Dios mío, sálvame, que me llega el agua hasta el cuello. Me estoy hundiendo en el lodo y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en un mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando. Nos encontramos, hermanos, entonces a veces en abismos tan profundos de pecado que parece que no hay manera de salir, que no hay nada que nos pueda rescatar de ahí. A veces no necesariamente en pecados, sino en cosas de la mente. Estamos tan desanimados, tan cansados, decepcionados, que pareciera que no podemos salir de ese lugar. Pero, hermanos, a pesar de todo, hay alguien que nos puede ayudar. Hemos dicho, ¿verdad?, que nosotros mismos somos los que nos hundimos, ¿verdad?, a veces en el pecado. Nosotros vamos hacia las cosas que no convienen y caemos en la tentación y practicamos el pecado. Pero también hemos dicho que después de que hemos hecho ese pecado, a veces nos hundimos todavía más y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos practicando, hasta que pareciera que ya no podemos salir de ese lugar. Tengan esto en mente, hermanos. En Mateo 26, 31 al 33, tenemos una historia bien, a mí me llena mucho. Es la historia de Pedro. Hablamos de Pedro, ¿verdad? Al principio seguimos hablando de Pedro.
Dice el versículo 31, entonces Jesús les dijo, estoy leyendo Mateo 26, del 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes, escuchen, todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Porque dice las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aún si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Imaginémonos este escenario, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús es arrestado? ¿Se acuerdan? Imaginemos esa escena. Cuando Jesús, estando con sus discípulos, dice que llega una turba y se lleva a Jesús. Ya estamos hablando de los últimos días del Señor en esta tierra. Bueno, hasta hace unas pocas horas Jesús había cenado con sus 12 amigos. Habían estado conviviendo, ¿verdad? Pues había estado él conviviendo con ellos. Juan, dice, había estado abrazado a Jesús. Los amigos del maestro habían cenado y cantado juntos hasta hace unas pocas horas. Después, ¿verdad?, de la cena, se habían retirado al monte a donde Jesús acostumbraba a aislarse para orar. Ahí, ¿verdad?, les invitó a su círculo más cercano de colaboradores, es decir, a sus amigos, para que lo acompañaran durante su tiempo de mayor vulnerabilidad. Les pidió que lo ayudaran a orar. Les dijo, vengan, oren conmigo. Pasadas algunas horas, unas luces distantes se acercaban y el sonido de voces llegaba a sus oídos. Una multitud se acercó hasta donde se encontraba Jesús con sus 11 discípulos y amigos. De entre la muchedumbre, Judas, otro de los suyos, salió y con paso vacilante se acercó a su maestro para besarle la mejilla. En ese momento la confusión se apoderó de todos. De entre las ropas de la muchedumbre aparecieron espadas y Jesús fue arrebatado de sus amigos. Uno de los discípulos del Señor alcanzó a desenvainar la espada e hirió a uno de los que formaban parte de la comitiva que lo estaba arrestando. De repente gritos de dolor se oyeron. Pedro, siempre impetuoso, en medio de los jaloneos y en un intento desesperado de ayudar a su maestro y amigo, le rebanó la oreja a un joven soldado. Mientras la sangre salía del lugar donde antes había estado la oreja, Malco lloraba de dolor, sujetando su oreja que había sido cercenada por Pedro. Jesús, había bondadoso, incluso con sus enemigos, tomó la oreja arrancada y milagrosamente la colocó nuevamente en su lugar. En medio de la confusión, hermanos, de toda la confusión, los discípulos y los amigos de Jesús salieron huyendo, temerosos de caer en manos de la turba. Todos menos Pedro, porque él no era, hermanos, él no era de los que se acobardaran a la primera de cambio. Como el pescador curtido, ¿verdad?, que era, que había trabajado en el mar de Galilea, no era fácil de amedrentar, ni siquiera por una tormenta. Por lo que siguió a los que llevaban arrestado a Jesús. Se las ingenió para entrar al patio donde en ese momento se estaba preparando un juicio que desde antes de que iniciara ya tenía un veredicto. Podemos imaginarnos a Jesús en silencio como cordero delante de sus trasquiladores y a Pedro sentado en la hoguera a una distancia prudente,
siguiendo los acontecimientos con los ojos puestos en su amigo Jesús. El juicio, ¿verdad?, inició rápidamente y testigos falsos se presentaron mintiendo descaradamente. ¿No habría nadie que pudiera refutar los testigos falsos? ¿No había nadie que pudiera hablar en favor de Jesús? No, todos habían huido. Bueno, había uno, Pedro, pero algo le estaba ocurriendo. Y haciendo honor a su nombre, estaba ahí como petrificado. No podía moverse. Así pasó el tiempo y más testigos fueron presentados, preguntas fueron hechas a Jesús. Pedro seguía escuchando, pero no podía decir una sola palabra, solo observaba. De pronto, el sumo sacerdote golpeó a Jesús en la boca. La bofetada provocó que Jesús dirigiera su rostro a donde estaba Pedro y su mirada se posó por un instante en los ojos de su amigo. Finalmente, una cara conocida. Allí estaba Pedro, no había huido. Jesús no estaba completamente solo. Pero en ese momento, una de las mujeres que estaba junto a la hoguera vio a Pedro y lo reconoció como uno de los seguidores de Jesús. Las piernas de Pedro empezaron a temblar y la boca que no había podido mover empezó a hacerlo. Las palabras fluyeron con mucha facilidad. No conozco a ese hombre, le dijo. Pero la mujer insistió aún más. Incluso otros de los que estaban rodeando el fuego se le unió y también le reconocieron. Nuevamente Pedro negó con mayor vehemencia. Ahora sacudiendo la cabeza y levantando un poco más la voz: no lo conozco, mujer. Un pequeño alboroto había empezado en la fogata. La mujer no iba a dejar de presionar, ni ella ni sus compañeros. Definitivamente tú eres uno de ellos, esos que seguían a Jesús. Hasta hablas como ellos. Pero ahora, con la cara desencajada, levantando las manos, negó nuevamente: no conozco al tal. Terminando la frase con palabras altisonantes dirigidas a la mujer y a sus compañeros. De pronto se escuchó el cantar del gallo y Pedro sintió un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Buscó instintivamente la mirada de Jesús, quien lo seguía observando, pero no pudo soportar su mirada. Agachó la cabeza y se alejó rápidamente de la hoguera. Y mientras huía, empezó a llorar amargamente. ¿Qué tienen en común Pablo, Jonás, el profeta Jonás, el rey David, el patriarca Abraham? Podemos decir, y con razón, que estos hombres, personajes, fueron usados por Dios. Personas que vale la pena seguir el ejemplo. Y también podemos decir que sin duda fueron amados por el Señor estos hombres. Pero también, hermanos, tienen otra cosa en común. Y es que todos ellos, en algún momento de su caminar en la tierra, fracasaron. Que tienen episodios en su vida que seguramente hubieran querido evitar. Son personajes que le fallaron al Señor. Y la Escritura no calla de sus fracasos. Sus historias están en la Escritura para que nosotros las leamos. En lo personal, hermanos, me llena la historia de estos hombres, porque me identifico con ellos. Me identifico con ellos porque en algún momento ellos fueron presas del pecado y cayeron. Pero, hermanos, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, el Señor los restauró. Y damos gloria a Dios por ello, por su misericordia, por su amor infinito. Hermanos, esta enseñanza es para aquellos que le han fallado al Señor. Para aquellos, hermanos, que a pesar de que nos esforzamos con toda sinceridad para hacer la voluntad de Dios, hemos caído.
Quienes, a pesar de ser cristianos, pensamos a veces que estamos lejos de Él a causa de nuestros pecados pasados, o bien porque todavía hoy día lidiamos con un pecado oculto que eventualmente nos azota. Para ellos, hermanos, y para mí es esta palabra, la lección que desde la barca dio el Señor. Pedro bajó de la barca, nadie lo obligó, ¿no es cierto? Nadie lo obligó, él se bajó de la barca. Hermanos, nosotros así a veces somos. Nosotros decidimos pecar. Nadie nos obliga. Nosotros lo hacemos porque queremos hacernos, porque queremos sentirnos bien, porque nos gustan ciertas cosas y queremos sentirnos bien. Pero hermanos, a pesar de eso, a pesar de que nosotros mismos nos hundimos, hermano, su mano nos alcanza. A pesar de que nosotros mismos nos hundimos, su mano nos alcanza. Al ver las olas, hermanos, Pedro se empezó a hundir. El pecado, hermanos, a veces echa raíces en nuestra vida y nos arrastra hasta el fondo. Pero, hermanos, sepa que a pesar de la profundidad de nuestro pecado, a pesar de que estemos en lo más profundo del pecado, su mano nos alcanza. Aún cuando estemos hundidos en el pecado, su mano nos alcanza. Pedro, hermanos, le gritó al Señor por ayuda. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que lo tomó de la mano y lo rescató. Y lo rescató. Y lo rescató sabiendo de antemano, hermanos, que ese mismo hombre lo traicionaría poco después. Porque, hermanos, a pesar de que probablemente volvamos a fallarle al Señor, volvamos a fallarle, a pesar de eso, hermanos, su mano nos alcanza. A pesar de eso. Su mano nos alcanza, hermanos, a pesar de que nosotros mismos nos hundimos. Su mano nos alcanza a pesar de la profundidad del pecado. Su mano nos alcanza, aunque probablemente volveremos a fallarle. Su mano nos alcanza. Efesios 3, 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que seamos plenamente capaces, hermanos, de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Su mano nos alcanza, hermanos, siempre. Su mano nos alcanza, no importa dónde estemos, lo que hayamos hecho, su mano nos alcanza. ¿Qué les parece, hermanos? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a orar.